La ecología divina. La ecología es un sujeto de actualidad. La polución atmosférica, la contaminación del agua, la desaparición de las especies animales, los desastres ocasionados por el clima, etc., son una gran preocupación para los dirigentes de este mundo. Nuestra casa, nuestro planeta, se encuentra en una situación preocupante. La mayoría de las tierras arables están agotadas, mantenidas a base de abonos químicos y otros productos artificiales. Somos testigos del despertar de una conciencia colectiva en favor del respeto de la tierra, el regreso a métodos de cultivo más naturales, todo lo que es orgánico, biológico, la permacultura, todo esto progresa. ¿Pero existen soluciones durables? Desgraciadamente no. Sin embargo, el cristiano debe manifestar en sus actos cotidianos el respeto por la tierra. Aunque esta tierra va a ser destruida por el fuego, Dios nos llama a manifestar el mayor respeto por su creación. Si hubiéramos seguido las directivas divinas, no habríamos llegado donde estamos hoy, delante de una situación tan catastrófica y de una repartición de las riquezas tan desigual. Si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez y la necesidad. La infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento en el que la humanidad está hundida. Si aquellos a quienes Dios ha hecho sus mayordomos tan solo emplearan los bienes del Señor para el objeto con el cual se los dio, este estado de sufrimiento no existiría. Hablemos un poco de la ecología divina. En el libro del Éxodo encontramos este versículo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Dios es eterno. Creó la tierra y los hombres para vivir eternamente. El pecado cambió todo esto y Dios concibió un plan de rescate para poder, en el contexto del pecado y siguiendo sus leyes, permitir al hombre de vivir de nuevo una vida eterna. Desgraciadamente sabemos que con el pecado todo debe morir, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Paradójicamente, sabiendo que la tierra iba a ser destruida por el fuego, Dios dio ordenanzas a respetar en vista de la preservación ecológica y la distribución justa de sus recursos. En las leyes levíticas vemos constantemente el cuidado que Dios tomaba de los pobres, de los esclavos, de aquellas personas indigentes, de las viudas, de los huérfanos, incluso de los animales domésticos y también de la tierra. Nada era ignorado. Las ordenanzas divinas en relación con la tierra y sus recursos nos muestran cómo Dios se interesa en la ecología. Los cristianos deberían manifestar la misma preocupación en la vida cotidiana. En la creación, Dios estableció un ciclo de 7 que iba a regir la vida social y las actividades agrícolas. 6 días de trabajo y un día de reposo. Para el equilibrio emocional del hombre y su salud mental,
este ritmo debía ser respetado. El reposo semanal es una necesidad. Todas las naciones de la tierra observan un ritmo semanal, pero desgraciadamente el día de reposo es el domingo y no el sábado. Os invitamos a mirar el vídeo titulado Sábado o Domingo. Se podía trabajar la tierra 6 años. El séptimo se tenía que reposar. Este reposo permitía a la tierra de conservar su fertilidad, renovando su vitalidad por el reposo. Estas directivas han sido practicadas durante siglos en ciertas partes del mundo. Es lo que se llama barbecho. El séptimo año permitía a los esclavos de encontrar la libertad de nuevo. Aquellos que por desgracia habían perdido todo y habían sido forzados a vender todo para poder sobrevivir, no estaban condenados a quedarse en esta situación para siempre. Las deudas se anulaban. Durante el séptimo año, cuando los esclavos eran liberados, las tierras debían dejarse sin cultivar para poder proveer a sus necesidades. De esta manera, los pobres tenían un año por delante para poder salir de esta situación y planificar de nuevo sus vidas. ¿No os parece maravilloso el plan divino? El sexto año Dios había prometido una bendición para aquellos que se conformaran a sus directivas. La tierra produciría el doble, lo que permitiría a los propietarios de sobrevivir sin dificultad durante el año sabático. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Quizás os preguntéis, ¿qué comeremos el séptimo año, ya que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos? Yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. En el octavo año sembraréis y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Dios proponía algo increíble a su pueblo. Desgraciadamente, éste no ha creído nunca en sus promesas. Nunca manifestó plena confianza en él. Lo que Dios nos propone hoy es similar. Sus promesas son condicionales. Si las condiciones se cumplen, podemos contar con él. Observar el sábado, por ejemplo, en el contexto socioeconómico de nuestros días, parece algo imposible. Los que quieren respetar el sábado se ven enfrentados a muchas dificultades para estudiar, encontrar trabajo y muchas cosas más. Pero, ¿nos confiaremos plenamente en él? Hablemos del jubileo. El séptimo año sabático, es decir, cada 49 años, se proclamaba el jubileo, que además de ser un año sabático, permitía a aquellos que habían perdido o vendido sus tierras recuperarlas. De esta manera se prevenían las acumulaciones de riquezas por un lado y la pobreza extrema por el otro. El precio de las propiedades y de las tierras eran calculados en función del jubileo. A medida que nos acercábamos del jubileo, los precios descendían. Los esclavos eran liberados, pero no con las manos vacías. La misericordia divina había provisto a todos los detalles para evitar el sufrimiento de sus criaturas. ¿Cuán lejos nos encontramos hoy? En Deuteronomio 15 vemos cómo Dios se preocupaba de los esclavos. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías, lo abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Cada 7 años el hombre era liberado de las preocupaciones materiales para poder concentrarse en la adquisición
de las riquezas espirituales. Este reposo le permitía poner las cosas en perspectiva, definir las prioridades de la existencia. Debía acordarse que está aquí en esta tierra de paso solamente, que las cosas materiales son pasajeras igual que la vida misma. Esto constituía una barrera contra el deseo de acumular riquezas y posesiones inútiles, un aliciente a procurarse sobre todo los bienes espirituales más duraderos. La ley y los escritos de los profetas eran leídos por todos para fortalecer la fe y animarles a caminar en el sendero de la fe. Y Moisés les dio esta orden: cada 7 años, al llegar el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vaya todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja, leerás esta ley ante todo Israel, a oídos de todos ellos. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También los hijos de ellos que no la conocen podrán oírla y aprenderán a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viváis sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán. La observancia del año sabático había de beneficiar tanto a la tierra como al pueblo. Después de descansar una estación sin ser cultivada, la tierra iba a producir más copiosamente. El pueblo se veía aliviado de las labores apremiantes del campo, y aunque podía dedicarse a diversas actividades durante ese tiempo, todos tenían más tiempo libre, lo cual les brindaba oportunidad de recuperar las fuerzas físicas para los trabajos de los años subsiguientes. Tenían más tiempo para la meditación y la oración, para familiarizarse con las enseñanzas y exigencias del Señor y para instruir a sus familias. Tales fueron las medidas que nuestro Creador misericordioso tomó para aminorar el sufrimiento e impartir algún rayo de esperanza y alegría en la vida de los indigentes y angustiados. Dios quería poner freno al amor excesivo a los bienes terrenales y al poder. La acumulación continua de riquezas en manos de una clase y la pobreza y degradación de otra clase eran cosas que producían grandes males. Los reglamentos que Dios estableció tenían por objeto fomentar la igualdad social. Las medidas del año sabático y del año del jubileo habían de corregir mayormente lo que en el intervalo se hubiera desquiciado en la economía social y política de la nación. Los principios que Dios prescribió impedirían los terribles males que en todos los siglos resultaron de la opresión de los pobres a mano de los ricos, al paso que impedirían la acumulación de grandes riquezas y la gratificación del deseo ilimitado de lujo, impedirían también la consiguiente ignorancia y degradación de millares, cuya mal recompensada servidumbre es indispensable para acumular esas fortunas colosales. Representarían la solución pacífica de aquellos problemas que en nuestros días amenazan con llenar el mundo de anarquía y efusión de sangre. Este mismo ciclo de 7 lo vemos en mayor escala en el rescate y en el descanso de nuestra tierra durante el 7º milenio. Durante 6.000 años, nuestro planeta habrá estado sometido a la esclavitud, habrá perdido toda su vitalidad. Durante el milenio, 7º milenario del ciclo divino, será liberada y podrá ser restaurada. Su pueblo gozará de un año sabático en el cielo con todos los recursos de la divinidad a su disposición,
Después nuestro planeta será recreado de nuevo, esta vez liberado del pecado para siempre. Podemos entrever la importancia de la observación del sábado. Forma parte de un plan mucho más vasto de lo que podemos imaginar. Satanás, el gran rebelde, intenta desviar a los hombres del plan divino. Propone su propio plan a la humanidad, aun sabiendo que su fin será la destrucción. Intenta contrariar todos los planes divinos, proponiendo a los hombres algo que los reemplace. El sábado semanal, el año sabático, el jubileo, todas estas instituciones nos hablan de liberación, de reposo, ilustran la liberación final de la esclavitud del pecado. El hombre no debía vivir de pan solamente. El pueblo de Dios tuvo que pagar su desobediencia sometiéndose a los babilonios. Tuvieron que quedarse 70 años en Babilonia por todos los años que no observaron el reposo sabático. De la misma manera, al final, el milenio pagará por los 6000 años donde el hombre no quiso obedecer las leyes divinas. Del mismo modo que durante la fiesta del Yom Kippur se proclamaba el jubileo, así también cuando Jesús regrese, proclamará el gran jubileo final. La humanidad, liberada para siempre de la esclavitud del pecado, regresará a su hogar, tomará posesión de su heredad. Después del reposo del milenio, la tierra será restaurada a su vitalidad original y será la posesión de su pueblo eternamente. Nos acercamos del gran jubileo. Los acontecimientos sociopolíticos y económicos de nuestro mundo nos orientan en esa dirección. Pronto las trompetas sonarán, anunciando las últimas plagas que serán vertidas sobre la humanidad. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos el sello de Dios en nuestras frentes? No acuséis a Dios por todas las injusticias y las desigualdades que existen en nuestro mundo. Los hombres hacen la historia. Dios propuso leyes que hubieran podido evitar en gran manera el desastre ecológico de nuestros días, la miseria, la pobreza extrema, las desigualdades sociales. Pero el hombre no escuchó a Dios. Siguió los dictados de su corazón egoísta. Siempre ha querido dominar, poseer, con el detrimento de los demás. De ahí surgen todas las guerras, grandes y pequeñas, entre pueblos, entre individuos, en las mismas familias. Guerras que han marcado nuestra historia desde los tiempos de Abel hasta hoy. En resumen, Dios se preocupa de la creación. El cristiano manifiesta la misma preocupación respetando la tierra y todas sus criaturas. Dios estableció un ciclo de 7 para la preservación de la tierra y la distribución justa de sus recursos. 6 días de trabajo más 1 era el sábado para el reposo físico y el equilibrio emocional del ser humano. 6 años de trabajo más 1, el año sabático, para el reposo de la tierra y la conservación de su fertilidad, para permitir al hombre de tomar tiempo y poner en perspectiva las cosas importantes de la vida y animarlo a vivir por fe en la obediencia a su Creador. 6 años sabático más 1, el jubileo, para la liberación de los esclavos, la redistribución justa de la tierra y de los recursos materiales. El ciclo divino, 6 días más 1, sábado, 6 años más 1, año sabático, 6 años sabáticos más 1, el jubileo, 6 milenarios más 1, el milenio. El sábado semanal, el sábado sabático, el jubileo, todas estas instituciones nos hablan de reposo, de liberación, de justicia y de equidad. El sábado semanal
es más que un simple día de reposo. Se inscribe en un plan mucho más grande, el plan divino para liberar al hombre del pecado. El regreso de Jesús será el gran jubileo, la liberación final del pecado, del sufrimiento. Dios no cambia. Aquel que dio las leyes sobre las cuales hemos estado hablando es el mismo que tuvo que sufrir la muerte de la cruz. Es el mismo. Sus leyes son buenas y justas, pero el ser humano no las comprende. Hoy nos da una nueva oportunidad para hacerlo. Hagamos de su palabra una lámpara para iluminar nuestro sendero.